Muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en La Voz del Camionero, órgano oficial de Fenatrado. Comparto esta tarde de nuevo el honor de tener aquí a Yanil Vázquez. Yanil Vázquez, licenciada, abogada, comunicadora. ¿Qué más, Yanil? Preparándose para una maestría. Yo soy mercadóloga, patrón. Ah, mercadóloga. ¿Tú no eres abogado? No. Gracias a Dios. Gracias bueno, a Dios. patrón, el placer es mutuo. Para mí también de grato placer poder compartir ese escenario con usted, al igual que con todo ese público que hoy nos sintoniza, como cada domingo en esa voz oficial, como usted bien decía, de Fenatrado. Hoy, como siempre, tenemos un contenido muy especial, pero antes de presentar el contenido, Yanil, vamos a expresar en este introito el pesar que siente la familia Fenatrado por las circunstancias que ha vivido en esta semana, ya al final de la semana, el compañero Blas Peralta. La verdad que hemos conocido en la prensa de los detalles de esta situación que se dio en el espacio donde él purga su condena, cumple una condena. Y Fenatrado se siente identificado, el presidente de esta institución hizo acto de presencia inmediatamente a la Romana, inmediatamente se dio a conocer antes del mediodía, ya Ricardo de los Santos estaba allí en una acción que le caracteriza no solamente con Blas Peralta, sino que le caracteriza de manera natural a Ricardo de los Santos de solidaridad. Y yo esto lo admiro mucho en él. Bueno, como usted bien decía, Ángel, nosotros también nos sentimos un tanto apenados con esta situación que atravesó nuestro expresidente Blas Peralta. Y como usted bien dice, tenemos a Ricardo de los Santos, un hombre solidario, íntegro, que siempre se preocupa, porque como mucho siempre... más por una persona allegada a él, su compadre, a quien respeta y uno sabe que tienen vínculos familiares. Además de esos vínculos, usted sabe que Fenatrado se maneja como más que una institución, como somos una familia. Y lo que le pasa a uno lo sentimos todos. Así que reiteramos nuestro pesar por esta situación y esperamos que no se vuelva a repetir. Yo quiero además demandar de la autoridad, demandar de los responsables administradores de prisiones, de ese penal y de la Dirección General de Prisiones, gracias Yanil, es que le den garantías a una figura que no es cualquier figura, a una persona que no es cualquier figura que está allí, pero no solamente a él, a todos los internos en cualquier tipo de espacio de este tipo y de esta naturaleza. Tiene el gobierno, tiene la autoridad que ser garante de la seguridad íntegra de estas personas que están cumpliendo condena en cualquier espacio en la República Dominicana. Mucho más a una persona como Blas Peralta, que es una figura trascendente de nuestra vida nacional. Gracias por continuar con nosotros. Hoy como contenido tendremos a debatir lo que es la modificación o revisión a la ley 8701, que es un tema que hemos abordado con diferentes figuras del ámbito de transporte y de otras índoles aquí en nuestro espacio, como son don Pepe Abreu, también tenemos a Jacobo Ramos, nuestro presidente Ricardo de los Santos, que en diferentes ocasiones pues con nosotros han compartido este tema y esta gran preocupación tanto para el sector transporte y otros sectores, que se revise pues a totalidad esta ley 87-01 para que nuestros trabajadores tengan una seguridad social la que verdaderamente merecen y que además, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, en el caso del sector transporte, nosotros producimos cómo está una seguridad social que nos respalde a nosotros como ciudadanos si en una ocasión llegáramos a necesitar de los servicios de la misma. Pero lamentablemente, Ángel y amigos televidentes, a veces menospreciamos ciertas actividades, porque debe ser eso, que lo menosprecian ese tipo de actividades, a pesar
de ser uno de los mayores generadores de ingresos de nuestro país. Pero así le hacemos un llamado a todas las autoridades correspondientes para que tome carta el asunto y más que una revisión ya se modifique directamente y le dé la oportunidad a esos sectores de poder ingresar y de poder tener la vida un poquito más digna, que es lo que buscamos con esto. Miren, la seguridad social, para que la gente entienda, porque a veces no entendemos de qué trata el tema. La seguridad social es una actividad que tiene varias patas. La primera es garantizarle salud a los ciudadanos. Eso es lo primero. O sea, nosotros debemos tener como garantía, más yo que estoy incorporado, Yanil, Elton, Ángelo, los muchachos aquí, los gemelos que tenemos en la dirección técnica, tenemos que tener garantizado salud. Para que esta empresa sea próspera, tiene que tener trabajadores saludables. Entonces, ese es el primer elemento en garantizar. Y por eso la Ley de Seguridad Social tiene como gran brazo y soporte suplir salud, el renglón salud. Tiene que estar garantizado a través de un carnet que usted está afiliado y que usted tiene garantía. Usted sabe que tiene en este momento 8,000 pesos anuales de medicina cada persona, que usted tiene 1,000,000 de pesos por si le llega una enfermedad catastrófica, que sabe que lo tiene ahí. Se le llegó un cáncer y tiene que atenderlo rápidamente. ¿Y quién tiene 1,000,000 de pesos? Los ricos y los ladrones y los drogadictos. Más nadie. Entonces, eso hay que tenerlo garantizado. Eso es el renglón salud. El otro aspecto es que cuando yo termino de trabajar, porque terminó mi vida útil como trabajador, yo tengo que tener garantizado por lo menos con qué comprar mis medicinas de viejo. ¿Cuándo usted sabe que usted está viejo? Mire, le voy a decir una cosa. Si usted no sabe que usted está viejo, yo le puedo dar la clave. ¿Cuándo usted se da cuenta que está viejo? Desde que usted tiene que tener al lado de su cama de dormir, en su mesa de noche o en el tocador o ahí cerca, unas cuantas pastillas para dormir de noche, para cuando se levante, que tiene que beberse. Usted es un viejo. ¿Usted es viejo, patrón? Sí, claro, yo no lo escondo. Pero viable, Yanil, viable. Entonces, esa condición tiene que estar garantizada de que usted terminó su vida útil a los 65 años, 60, 62 en algunos países. Usted tiene que tener garantizado que va a por lo menos tener una entrada, un ingreso, porque ya usted no está trabajando, un ingreso fruto de su pensión. Pensión. Entonces usted tiene que trabajar en la vida para retirarse a vivir tranquilo en el momento de terminar su vida útil. Pero que esas pensiones no sean, patrón, como muchas que yo veo, que son unos 4,000, 5,000 pesos, que yo no alcanzan sé, para comprar la medicina. Yo no sé para qué son, si es para que eche la gasolina del mes, porque la gasolina está tan cara que puede ser para que eche la gasolina del mes, pero no sea para la manutención, que sean pensiones dignas y que puedan suplirse las necesidades básicas al menos. Correcto, que hoy estas pensiones no dan ni siquiera para medicina. El tercer elemento, la tercera pata que tiene que tener el ser humano, el ciudadano, es la seguridad laboral. O sea, usted tiene un accidente de tránsito, un accidente de trabajo, Elton aquí le cae una cámara de esta al brazo y pierde un brazo. No va a poder producir dentro de 2 o 3 años, un tiempo. Entonces tiene un seguro laboral. ¿Ok? Pero el seguro laboral, patrón, además de que si el empleado sufre algún daño dentro de la institución, pero también cabe resaltar que si el empleado va hacia el trabajo y le pasa algo durante ese trayecto o cuando sale, también le cubre. Exacto. Entonces es muy importante. Es bueno que tú hagas esa distinción. En el caso del seguro laboral, tiene 2 renglones, dentro del trabajo y en ruta o en salida del trabajo. Así es. Y por ejemplo, si le pasa algo y va al médico, le cubre 100%, el seguro no te paga ningún tipo de diferencia. Y en el caso, y le da una garantía y le mantiene su salario y le da un bono, todo aquello. Incluso le paga hasta la persona que lo va a sustituir en el trabajo. También. Entonces, ¿por qué
Es importante destacar esto porque la gente no sabe que ese seguro de trabajo existe. Pero le ponen a pasar mucha lucha también. No, en el seguro de trabajo no, porque ahí sobra el dinero, porque la gente no lo está reclamando. El dinero está ahí. No encuentran qué hacer con él en este momento, con el dinero del riesgo laboral. Entonces, insisto, estas tres patas tiene la seguridad social. Salud, pensión y si tengo un accidente en mi labor o en camino o en salida de él, que me cubran. ¿Qué pasa? En el país no hay satisfacción. Como decía Yanil, una pensión ridícula le están dando. Entonces, las ARS son un lío, las clínicas son un problema. Si usted no lleva un copago, aunque lo han prohibido en los hospitales, en la clínica privada se sigue cobrando el copago. Y la primera pregunta, ¿está asegurado? ¿Está asegurado? Sí, préngate el seguro, sí. Hacen la nota para cobrarle al seguro. Deje 2,000 pesos aquí ahora mismo. Te lo quitan de la mano. Entonces, además, otros aspectos que hay en la seguridad social que no se han podido desarrollar y cumplir. En ese sentido, el gobierno en el año 2013, anota esto, 2013, Yanil, comenzó un diálogo para modificar la ley 8701, como muy bien planteaba Yanil Vázquez hace un momentico. Y en ese ejercicio, del 2013 a hoy, han pasado 5 años. Y no hay ningún tipo de avance. Los empresarios han boicoteado, no obstante ser ellos los convocantes a este diálogo, y llevaron donde el presidente una propuesta. El presidente emitió un decreto generando una mesa de diálogo tripartita, empresarios, trabajadores y gobierno, el gobierno como árbitro, como mediador entre empresarios y trabajadores. Y en ese sentido se había abandonado el diálogo y hace alrededor de 3 o 4 semanas se ha retomado un diálogo que sigue siendo un diálogo de sordos y de mudos. Y este espacio tiene un compromiso porque el trabajador dominicano del transporte, del volante, es hoy, oigan lo que voy a decir, esta seguridad social mala que tenemos, pero que existe y da una respuesta, tiene hoy cubierto 7 millones de dominicanos. Esa seguridad social mala. Y hay 3 millones, 4 millones de dominicanos que no están cubiertos por la seguridad social. Ustedes saben que los camioneros y los trabajadores del volante, del transporte, están dentro de esos 3 millones que no están cubiertos. Y como decía Yanil, producen dinero. ¿Por qué no estar cubiertos? Entonces, si hay un sector que necesita con urgencia que se aplique, se modifique esta ley para dar cabida, espacio, oportunidad a que sea cubierto bajo el régimen de seguridad social, es el trabajador del volante, es el trabajador, el transportista de un camión que puede pagar su seguro. Entonces nosotros en el día de hoy tenemos un programa orientado, diseñado a ver este aspecto desde 3 ópticas, ¿verdad, Yanil? Como claro tú muy bien planteaste. Repítelas, por favor. Tenemos la presentación de 3 importantes figuras del sector sindical que además sus expresiones la han hecho en este espacio. Así es, como fue el caso de Jacobo Ramos, tenemos a don Pepe Abreu y la opinión también de nuestro presidente Ricardo de los Santos, como tú bien mencionabas, de 3 ópticas diferentes, pero basadas en el mismo tema. Vamos a la pausa claro y regresamos entonces y presentamos nuestra primera exposición, que es el caso de Jacobo Ramos.
Gracias por continuar con nosotros. Como anunciáramos en la parte inicial, en estos momentos queremos compartir con ustedes la exposición de Jacobo Ramos en nuestro espacio concerniente a la modificación o observación de la ley 8701 concerniente a la seguridad social. Veamos su opinión respecto a este tema. Claro que sí, que tienen oportunidad. Hay un régimen que se llama contributivo subsidiado, que es al que correspondería pendiente de aplicarse a los trabajadores del transporte. Pero eso ha quedado pendiente de aplicarse porque eso fue un invento que se hizo en la República Dominicana. Eso no existe en ningún país del mundo. Y dudo mucho que aquí se pueda aplicar porque no es fácil financiarlo, sobre todo en el país donde tenemos el 56% de la gente trabajando en la informalidad. O sea, si tú te pones a hacer un estudio, ¿cómo el gobierno a poner todos esos recursos del presupuesto para cubrirle la seguridad social a toda esa gente? Yo dudo mucho que eso se pueda. Por ejemplo, una persona que está allí en la esquina que vende fruta, puesto, que gana mucho dinero. Sí. Esa persona se va por lo menos con 2,000 pesos todos los días para su casa. Son 60,000 pesos al mes, pero no tiene seguridad social. Lo que nosotros hemos planteado, ya que no se ha podido poner en marcha el régimen contributivo subsidiado, un monotributo como existe en otro país. O sea, la propia persona paga una suma que le establece la seguridad social en base a unos salarios cotizables y le garantizamos los servicios de salud, riesgos laborales y pensiones. Eso es lo que se puede hacer para que ese régimen pueda ser viable. Hay otras modalidades que se pueden estudiar, que existen, pero esas no son tan fácil de aplicar porque esas encarecen los fondos de la seguridad social, como son las fundaciones que existen por ahí, que algunos han hecho experimentos y funcionan a media. Pero lo que sí se puede hacer es incorporarlo a través del monotributo. Nosotros hemos planteado eso en la reforma. Hemos planteado también que aquí las pensiones volvamos al sistema de capitalización, o sea, del fondo común, y entonces que el sistema de capitalización individual sea opcional. Usted va a eso si usted quiere ahorrar su fondo para su pensión, usted lo ahorra, pero que no sea obligatorio como es hoy. Entonces, nosotros hemos planteado que volvamos al sistema de reparto, que es el sistema que evidentemente crea la masa grande de dinero y que dispersa los fondos y le puede garantizar mayores tasas de reemplazo a los trabajadores a la hora de pensionarse. Pero eso es lo que nosotros en este creemos. momento se está desmontando el IDSS. No, pero, y en el desmonte del IDSS se va ese fondo de... No, porque lo que nosotros planteamos es en el marco de la ley 8701, de la nueva ley. Okay. O sea, en el nuevo sistema que citan dos pilares, el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Y usted elige a qué sistema usted quiere ir. Eso es lo que nosotros estamos planteando en la reforma, porque lo que se ha aprobado es que con esta forma que tenemos ahora de capitalización individual, la gente los fondos no se están invirtiendo lo suficientemente estratégicamente que garanticen rentabilidad y retorno de ganancias que te garanticen a ti una pensión digna. O sea, van a ser tasas de reemplazo de 22%. Sí. ¿De qué estamos hablando? De que un trabajador se va a pensionar con 7,000 pesos, igual que ahora, es un círculo vicioso, y hicimos el sistema para cambiar la situación. Entonces, ¿qué hemos planteado también? Bueno, en el caso de la administradora de servicios de salud, vamos a crear una sola administradora de fondos que disperse, porque ¿quién es responsable de la salud al final de cuentas? Pero ese es el rol de la TCS, una sola entidad. Pero nosotros decimos una sola ARS, administradora de riesgo. ¿Qué significa? Que disperse los fondos a las prestadoras de servicios, porque que sea del Estado. Porque ¿quién es que tiene que garantizar los servicios de salud a la gente, a la población? Al final de cuentas tiene que ser el Estado. Claro. Entonces, si se deja que eso se convierta en un negocio, como lo es, entonces evidentemente que no va a poder ser eficiente. Ahora, ¿qué también se puede hacer? Que lo hemos planteado. Que existan las ARS, estamos de acuerdo, privadas, pero que existan ARS públicas, donde la gente tenga la posibilidad de ir y el Estado le haga competencia a esas empresas. Y eso la va a hacer entonces. Pero ese rol lo juega SENASA. Bueno, el problema es que SENASA... Y yo creo que ha dado un gran servicio. Mira, si hay dos instituciones del sistema que uno tiene que reconocerle eficiencia, es a SENASA y a la ARL. Mire, sí, lo de la ARL es indiscutible, que hay eficiencia y los servicios... Pero los camioneros no pueden accesar a la ARL. Sí, bueno, cuando tengan el régimen en funcionamiento, el contributivo subsidiado, sí podrán accesar. A menos que no lo hagan por el contributivo como empresas.
En el caso, por ejemplo, de SENASA, el problema es que SENASA cubre solamente el subsidiado y algún nivel del contributivo. Pero, y bueno, los empleados públicos que duraron muchísimo tiempo para poder ingresar a SENASA, porque hubo un Todavía hay una recurso sentencia legal, por ahí. exactamente, que pusieron obstáculos y el Consejo no le impuso que lo que tenía que ver el impuesto y es que fueran a SENASA. Pero si tenemos varias ARS públicas, por ejemplo, habían dos, pero hay una que prácticamente la abandonaron, que es la del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Eso significaba que el Estado iba a hacer competencia. Entonces iba a crear una situación en donde si yo te doy toda la cobertura, tú ibas a decir, no, pues yo me voy a esta ARS pública en vez de irme a una privada, y la privada iban a tener entonces que dar servicios adecuados. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Pero estamos planteando una serie de reformas en la ley. Por ejemplo, regular el veto. Sí, que el veto no sea indiscriminado. No, eso debe ser del gobierno, ese veto. Ni ustedes, la clase trabajadora allí representada, ni los empleadores. No, fíjate, en eso tenemos una diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación del veto, porque hay temas que son fundamentales en la seguridad social. Entonces, como son recursos donde los trabajadores ponen recursos, los empresarios ponen recursos, nosotros entendemos que los que son dueños de los recursos, porque eso no es un impuesto común y corriente, tienen que tener algún nivel de parar cosas, de medir consecuencias de decisiones que se puedan tomar en la seguridad social. Ahora, lo que hay que reglamentar, que no sea para todo. Por ejemplo, tú no puedes utilizar el veto para prohibir o intentar impedir que un trabajador accese a un servicio de salud, que eso pasa, que eso es lo que ha sucedido ahora, que por eso la CISADIL se fue a los tribunales, cuando no debió hacerlo, debió llevar la preocupación al Consejo o abrir un diálogo para buscarle solución a eso y no judicializar la seguridad social, porque por ese camino no vamos a lograr absolutamente nada. Sería complicado. Exacto. Entonces yo pienso que hay una serie de temas en la seguridad social que hay que ver, que hay que reformar los centros de atención primaria que tampoco han podido establecerse. Puerta de entrada. Exactamente, al sistema, que es lo que abarata. En ese punto, entonces, ¿cuál sería la esperanza para el trabajador del volante en la República Dominicana? No solo para el camionero, sino también para cualquier chofer. Bueno, la esperanza es que se cree la mesa de diálogo, que trate de que se logre la reforma. Porque la verdad es que con el sistema que tenemos, aunque yo oigo que tenemos el 74% de la persona en la seguridad social, pero tenemos un 22%, un 24% de la población que no está en la seguridad social y una población trabajadora del área de la construcción, del área agrícola, del área portuaria. Inexplicable. Que no están protegidos en la seguridad social porque son trabajadores intermitentes y no lo acaban de entender, señores. Son contributivos pero especiales. Ellos tendrían que estar en el régimen que establece la 1896, que es parte de la 8701, o sea, en el Seguro Social. Sin embargo, eso se ha paralizado. Y nosotros decimos, en todos los países donde existe la seguridad social, existen regímenes especiales para trabajadores que tienen características diferentes a las del contributivo. Y aquí no queremos entender que eso hay que establecerlo. O sea, la ley tiene que contemplar ese pilar eso es importante, de esa flexibilidad. Ese trabajador móvil que trabaja 2 días aquí hoy, que trabaja 5 días allí, o que esta semana no trabajó, pero que el fin de semana consiguió una chiripa cortando unas matas, podando un césped, arreglando, limpiando una finca, una propiedad. Le digo, ¿cuántos trabajadores estamos hablando? Cuando hablamos de los agrícolas, los portuarios y la construcción, estamos hablando de una población importante. Pero además de eso tenemos que señalar que ahí están también los migrantes que no tienen documentos, que están trabajando ahí, que hay un error. Que hay que sancionar es a los empleadores. No, que oiga, hay un error. Esos empleados, en el año 1925, cuando lo traían en la época de Trujillo, aquí los braceros haitianos, a trabajar en el campo, se estableció un convenio con la OIT, que decía que había que garantizarles riesgos laborales, porque estaban trabajando bajo riesgo. Y ese convenio está vigente y de acuerdo a la Constitución nuestra, los convenios que están ratificados por el Congreso tienen categoría constitucional. Así es. Y eso se está violentando. Qué detalle más importante. Con esa habla de reformas, don Jacobo, que hemos venido viendo que se han desarrollado en los últimos tiempos, ¿usted cree que existe la posibilidad de que se haya un proyecto habitacional para el trabajo del volante? Pero claro, ahí están los fondos de pensiones, que hay una figura que se creó
que son también los fideicomisos. Yo creo que sí, que con los fondos de pensiones podríamos establecer fideicomisos para construir viviendas para los empleados y trabajadores del volante. Claro que sí. Yo creo que hay una gran oportunidad. Aquí no se ha explorado lo suficiente esa ley de fideicomiso que se ha establecido, que creo que es una oportunidad para poder paliar el alto nivel de falta de vivienda que existe en la República Dominicana, el déficit. Pero tendría que haber una matriz, una entidad sombrilla, claro, que permita implementar este modelo, porque, por ejemplo, la ADP ha desarrollado algunos, claro, proyectos habitacionales y hasta comerciales, pero está bajo la sombrilla de una institución y de su cooperativa entonces, claro, ¿cómo hacerlo en torno, no, yo lo que pienso es que a una sombrilla? ¿Podría la CNTD, por ejemplo, ser el instrumento para, claro, viabilizar? Que sí, claro que sí. Nosotros estaríamos en la disposición de acercar al sector transporte y sobre todo a los camioneros a la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, y también quienes manejan al Banco Central, ¿no? Y a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, que están en la Comisión de Clasificación de Riesgo, que es la que determina la utilización de los fondos de pensiones. Y muy bien se pueden utilizar sin ningún riesgo a través de la figura del fideicomiso. Entonces yo creo que sí, que si se hace la mayor tasa de retorno que puede tener la inversión de esos fondos es a través de la vivienda, además de la garantía de la vivienda. Claro que sí, claro que sí. Pero aquí no se ha entendido, los que administran los fondos se oponen, en muchos casos, a que esos fondos se utilicen, porque es muy cómodo tú en una habitación de este tamaño, o un poquito más grande, tener 20 empleados y ganarte 5.000 millones en un solo año. Sí, una locura. Eso es una barbaridad. Y está pasando en nuestro país. Así es. Pues, la prensa lo reseña cada año y si usted busca el informe de la CIPEN, ahí está reflejado. Y eso es por el cobro de una sola comisión. Entonces, evidentemente que eso hay que reformarlo, nosotros se lo hemos dicho, eso no puede seguir pasando. Nosotros no estamos diciendo tampoco que los negocios no deben hacerse, o sea, porque tampoco es que nosotros vamos a decir, que no existan empresas. Sí que existan empresas, pero que las ganancias sean racionales. Claro. Y la redistribución de riqueza. Claro, y que la redistribución de las ganancias se reflejen en las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores que están participando en la Y la vía más social. expedita, Jacobo, corrígeme, porque el experto en la materia eres tú, es el salario. Así es. El tema del salario aquí es otro problema. El país crece cada año a un ritmo de 5, 6, hasta 7%, se proyecta este año que vamos a crecer. Sin embargo, cuando tú hablas de aumento de salario, los empresarios ahí mismo ponen el freno y dicen que eso es inflacionario, que eso va a crear una distorsión, que vamos a perder empleo, pero nunca se han perdido, no se ha probado que se han perdido empleos. Eso es así. Como consecuencia de un aumento de salario. Porque todo lo contrario, ellos se hacen más ricos. Lógico, porque cuando se hace un aumento de salario, se dinamiza la economía y eso retorna a los propios empresarios. O sea que eso no tiene lógica desde el punto de vista de la lógica económica. Lo que pasa es que hay un problema, yo creo, de mentalidad, de compromiso social que los empresarios dominicanos tienen que continuar desarrollando y pensar en que el Estado le está suministrando, o sea, tiene 280.000 a 300.000 millones de exenciones al sector empresarial y la gente no quiere ceder, no quieren aumentar salarios dignos, que es lo que nosotros le reclamamos. Entonces, ¿cómo se justifica, don Jacobo, que hace un tiempo el presidente se expresaba y decía que tenemos un crecimiento económico, que tenemos menos tasa de pobreza en el país, y donde el Proconsumidor dice que el salario que devenga a un trabajador, un salario mínimo, y ya la canasta familiar hace unos 30.000 pesos? Entonces, ¿cómo es que tenemos un crecimiento económico? ¿Cómo Proconsumidor entonces dice que tiene una canasta familiar de 30.000 pesos cuando tenemos un salario tan bajo? No, de acuerdo a los informes del Banco Central, la canasta en la República Dominicana, y la que nosotros hemos medido, anda por alrededor de 30 a 35.000 pesos. Eso es verdad. Aquí 35.000 en la capital y en el interior unos 25.000 a 30.000 pesos. El problema es que el presidente se ha pronunciado varias veces porque él está consciente de que los salarios en la República Dominicana son muy bajos y que los empresarios deben hacer un esfuerzo por mejorarlo, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Y dijo que nadie vive con 10.000 pesos. Lógico, pero ¿qué pasa? Y de hecho en el gobierno en algunas áreas se han mejorado los salarios, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos sometido al Congreso, sobre todo al Senado de la República,
en varias oportunidades un proyecto de ley de indexación salarial. Que fue mi proyecto cuando fui diputado. Exactamente. Y conté con el respaldo de ustedes, pero la verdad es que no hay voluntad política para que eso camine. Así es. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste la indexación? Si la inflación es de 3%, si es de 1%, ajustemos los salarios. Automáticamente en enero hay un ajuste. Y salimos del circo ese que se produce mediático. Cada vez que hay un aumento de salario, tenemos que ir 30 veces, romper el diálogo. Y además sería generalizado. Exactamente. O sea, sector privado, sector público. Porque en el sector público no hay una indexación salarial. No, así es. Aquí existe el Comité Nacional de Salario. Hay 17 tarifas salariales en ese Comité Nacional de Salario, pero nada más se revisan los salarios mínimos. No se revisan el salario a partir de ahí. Escaladamente. Entonces, hay que modificar esa estructura que se llama Comité Nacional de Salario y establecer una estructura que se encargue de hacer estudios de cuánto debe ser el salario realmente y qué impacto tiene en la pobreza, por ejemplo, en la República Dominicana, porque los empresarios de este país tienen que entender que de la única manera que el crecimiento económico se puede comenzar a distribuir es a través de los salarios. Bueno, eso es así. Permítenos hacer una segunda pausa y cuando regresemos, 80-20 en República Dominicana, la realidad de esto y el desplazamiento que se está realizando. Ya están desplazados los motoconchistas, están desplazándose las rutas de concho, los taxistas están siendo desplazados hasta por venezolanos. Y entonces, los lugares de bebidas. ¿Qué le espera al camionero para uno saber si deja el volante y se dedica a otra cosa? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero, La Voz de Fenatrado. Hablamos en la tarde de hoy, tenemos una entrevista. La verdad que parece que una hora no va a ser suficiente para abordar todos los temas pendientes. Con nosotros Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Jacobo, hemos tratado diversos temas en el transcurrido de esta entrevista y hay uno que no es menos importante, el desplazamiento del trabajador del volante. Ya como mencionaba Ángel, han tenido la pausa, han venido venezolanos, colombianos, de diferentes partes del mundo. No, y los haitianos son los dueños de los motoconchos ahora mismo. Los taxistas. ¿Qué ha pasado con este desplazamiento del trabajador? Pero no obstante a eso, existe lo que es un 80-20, pero yo creo que el 80-20 es a la reversa que se está aplicando actualmente. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación en nuestro país? Mira, lo primero que hay que aclarar es, porque la mayor tasa de desplazamiento de trabajadores dominicanos en el mundo del trabajo, el mercado de trabajo aquí, son nacionales haitianos. Y hay que reconocer lo primero. Y en el sector construcción y en el sector agrícola. Claro, hay que decir primero que esos trabajadores vienen al país empujados evidentemente por la miseria que tienen en su país. O sea, una situación económica difícil. Reconociendo esto, entonces decir que el problema aquí, con ese gran desplazamiento de trabajadores de otros países a la República Dominicana, se debe a la falta de controles en la frontera, lo primero. Claro. Eso es una realidad. Las autoridades son permisivas, permiten que pasen por diferentes vías la gente al país y emigran aquí. Entonces eso produce una presión que evidentemente los sectores de la construcción, los empleadores de la construcción, prefieren contratarlo a ellos porque le pagan menos y al mismo tiempo no tienen garantía de que van a ganar prestaciones laborales, de que tienen que pagar prestaciones que implica laborales. Una ganancia adicional para el empresario. El Exactamente. Pero en ese caso, Jacobo, tampoco yo percibo
la voz de alerta permanente y la voz de protesta y de demanda de nuestra clase dirigente sindical. Nosotros, bueno, porque es al trabajador pobre dominicano que se está desplazando. Mira, nosotros lo hemos denunciado en más de una oportunidad. Es más, nosotros hemos llevado la denuncia hasta la Organización Internacional del Trabajo, donde hemos dicho que aquí se le violan los derechos a los trabajadores migrantes. O sea, y que el objetivo de tener trabajadores por encima de lo que establece el Código de Trabajo en el área de la construcción, el área portuaria, el área agrícola y fundamentalmente ahora en los condominios, en los edificios, que la mayoría de la gente que trabaja ahí también son... Y en los servicios. Son haitianos y en los servicios, es porque se pagan menos salarios y se violan derechos laborales, lo hemos dicho. Ahora, el problema es que quien tiene que tomar la sartén por el mango es el Ministerio del Trabajo y establecer las sanciones. Pero en ese punto, sí, ahí hay un déficit gubernamental, que la ley de migración establece las sanciones que le corresponde al empleador y no se aplican. No, la ley del trabajo. Si atacan al empleador, sí. Si atacan al empleador, se resuelve la situación. Pero claro, porque pero ustedes tampoco defienden al trabajador dominicano. No, nosotros sí vivimos. Porque están refiriéndose a cómo se malogra al migrante, pero en los organismos internacionales, igual como hacen las ONG, pero no defienden que el trabajador dominicano está siendo desplazado. Pero déjame decirte, el día pasado el ministro de Trabajo planteó que había que modificar el código para sincerizar la situación y nosotros dijimos que estábamos opuestos. Ahora nosotros no somos la autoridad para andar diciéndole a un empleador, mira, usted, no, eso nosotros lo denunciamos. Ahora, quien tiene que tomar las medidas de sanciones que establece el código para los empleadores que lo hacen es el Ministerio de Trabajo a través de su departamento de inspección, que tiene que establecerle las multas que le establece la ley. Y él ha planteado que hay que sincerizar eso, pero yo lo que digo es, si aquí en el sector de la construcción, en el sector agrícola, se pagaran salarios justos, salarios decentes, salarios adecuados, yo estoy seguro que los trabajadores dominicanos tuvieran también protección social, o sea, claro, seguridad social. Claro. Los trabajadores dominicanos fueran a trabajar ahí. ¿Por qué no quieren los trabajadores dominicanos estar en no hay garantía? Porque no hay garantía. Nadie va a ir a trabajar por centavos, ni a ser esclavo, porque esa gente trabaja a veces en condiciones de esclavitud, sin ninguna protección. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que yo pienso, que aquí hay que establecer primero controles y segundo, establecerle las sanciones a los empleadores. Y bueno, estamos dispuestos también a hablar, porque hay un mercado de trabajo, es verdad también que hay una presión. Los empleadores lo que dicen es, mira, nosotros necesitamos 25,000 trabajadores para la construcción y lo solicitamos al Ministerio del Trabajo, a la Bolsa de Empleo, y nos dijeron que no podían satisfacer esa necesidad. Pero hay que sentarse y analizar esto, el impacto que eso tiene en la economía, el problema que le están generando al país con eso de que ya los haitianos están aquí hasta en todas las actividades económicas. Entonces, yo pienso que eso tiene que ser controlado y nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, pero a quien le corresponde, evidentemente es al gobierno. Yo no sé si tú lo percibes igual, pero yo cuando voy a una casa de envío, a una casa de remesa, o llevo a alguien, noto que la fila es de extranjeros o haitianos y ahora en una proporción venezolanos. Y entonces tú dices, bueno, estamos creciendo un 6%, pero esa riqueza la estamos exportando, se está repatriando. Entonces, no es una riqueza que se está quedando en el país. No, y se está repatriando de muchas formas, porque ¿cuáles son los sectores que crecen aquí? Las telecomunicaciones. Se va el dinero. El turismo. Se va el dinero. Se va el dinero. Y la minería. También se va el dinero. Entonces, el crecimiento económico tiene esos componentes que hay que analizar y hay que replantearse seriamente cambiar el modelo económico de la República Dominicana, porque nosotros tenemos que convertirnos en un país exportador. O sea, tenemos que impulsar y fomentar la producción, que es lo que genera empleo al final del camino. O sea, si nosotros tenemos mayor inversión y mayor cantidad de empresas funcionando en la República Dominicana que tienen capacidad de exportación, vamos a generar empleo, y eso es lo que necesita el país, porque el déficit está ahí. Esa es la realidad. Pero en el caso del transportista, como decía Yanil, el caso del camionero está en peligro de ser desplazado. Ya los motoconchistas fueron desplazados. Los taxistas han sido desplazados por los venezolanos, que con un teléfono inteligente
dominan la ciudad. No necesitan conocer la ciudad. Con un teléfono inteligente se montan ahí y te dicen, lléveme para Guachupita. Claro. Yo no sé ir a Guachupita, pero ellos saben llegar claro. a Guachupita. Entonces, ¿cuál es el peligro para nuestros trabajadores del transporte? El peligro es que se sigan llegando nacionales extranjeros de otros países, sobre todo de Haití, y que sigan desplazando a los trabajadores. Eso va a generar una mayor cantidad de personas, de trabajadores dominicanos desocupados, y evidentemente que esto se agravará si las autoridades no toman las medidas que tienen que tomar y establezcan las sanciones que hay que establecerle a los empleadores que utilicen esa mano de obra que no está legal en el país, porque tampoco nosotros estamos opuestos a que el que viene aquí se regulariza, tiene documentación porque tiene que trabajar. Eso no, pues eso pasa en todos los países del mundo. Ahora, si no hay controles, si la frontera está abierta y entran miles y miles de personas sin ninguna regulación, evidentemente que eso lo que hace es bajar los niveles de posibilidad de que tengamos salarios justos, de que haya protección social en la República Dominicana, y eso va en detrimento de los trabajadores. Don Jacobo, como hemos visto, en el transcurso de los años han existido ya modificaciones, ha habido una lucha constante. Pero ¿cómo usted entonces vislumbra el futuro sindical de nuestro país? Mira, yo pienso que el movimiento sindical, si continúa desarrollando, si reflexiona sobre los temas que nosotros estamos discutiendo ahora, que es el tema de la autorreforma sindical, organizar sindicatos de rama de actividad. Tiene que explicarnos eso más en detalle. Mire, autorreforma. No, la autorreforma sindical significa, es una plataforma de la organización internacional nuestra que plantea que el movimiento sindical tiene que organizar mujeres, jóvenes, crear alianzas sociales con otros sectores, crear un nivel de comunicación con la sociedad mucho más preciso, pero además organizar es menos sindicatos, más trabajadores organizados, en resumen. Eso es lo que plantea la autorreforma sindical. Y nosotros estamos ahora en un proceso de análisis y de adecuar eso para crear una perspectiva al movimiento sindical de la República Dominicana, que evidentemente, por las razones que ya yo te expliqué, primero que parecería que hay una actitud institucional de la justicia, de lo que administran trabajo, la administración del mundo del trabajo, y de los propios empresarios de no permitir que existan sindicatos. Aquí cuando hacemos un sindicato, por ejemplo, nosotros hicimos un sindicato en Punta Cana, en el aeropuerto, y de una vez dijeron... Cancelado todo y se acabó el sindicato. No, cancelado, y tuvimos que recurrir a la justicia, pero además de eso, intervino el DNI. ¿Cómo? Y en eso, y hizo un informe desfavorable alegando que eso era seguridad nacional. No, pero ¿qué seguridad nacional? No, pero la justicia... ¿Y qué decidió la justicia? No, el tribunal decidió darle ganancia de causa en ese caso al sindicato. ¿Por qué? Porque fue muy evidente que hubo una intervención inadecuada por parte de las autoridades. ¿Y qué es seguridad nacional? Cuando tú hablas de seguridad, todo es seguridad nacional. Entonces, con ese argumento se torpedea también la libertad sindical en el país. Y evidentemente que mientras tengamos empresarios y gente también, algunas instituciones del gobierno con esa mentalidad de que no deben haber asociaciones que tengan la libertad de agruparse y asociarse a la organización que entiendan, entonces no vamos a tener aquí plena libertad sindical, y la capacidad del movimiento sindical evidentemente que se va a ver de alguna manera cuestionada. Igualmente queremos exponer a ustedes, ya en la continuación de este concepto que hemos esbozado desde el principio del programa, la necesidad de incorporar en la discusión del tema de la seguridad social al trabajador del volante, al trabajador del transporte, al trabajador de la carga en la República Dominicana. Un sector importante vinculado al desarrollo de este país, excluido de la seguridad social. Vamos a ver lo que en tal sentido nos planteara don Pepe Abreu. Uno de los aspectos del sistema de seguridad social, que es el tercer renglón, pero que en este caso es el primero, porque es más la informalidad que la formalidad, que
que el régimen contributivo subsidiado del sistema Que no se ha podido se aplicar. ponga en vigencia en el país, Ángel, para hay que entenderlo. Sí, sí. Si no es posible que los gobiernos hagan el aporte patronal por esa gente, como la ley dice, hermano, quitemos eso y planteemos Un mecanismo de insertar que permite... Hay 3 millones de dominicanos Claro, fuera claro, bajo esa claro. situación. Un mecanismo de entrada, ¿sabes por qué? Porque un camionero tiene capacidad para hacer un aporte que cubra los 3 seguros y Claro. ya. Y usted no tiene que ponerle al gobierno de que ponga algo por él, porque él no lo necesita. Un motoconchista puede hacer lo mismo, un taxista lo mismo, un guagüero lo mismo. Ellos tienen condiciones para hacer eso. Lo que pasa es que hay que crearle el mecanismo que lo permita. Si usted a ellos le aplique el mismo sistema que a una gran industria, No, imposible. no va a poder hacerlo, ¿entiendes? No va a es poder posible. hacer el aporte. Por eso es que nosotros estamos planteando en este momento una modificación a la ley de seguridad social en lo que se refiere básicamente a ese sistema que es el contributivo subsidiado y cambiarlo por un sistema distinto que ya existe en otros países y que ha permitido que sectores como ese se incorporen al sistema. Don Pepe, con la ola que tenemos ahora de reformas y eso, ¿usted cree que existe la posibilidad de que se creen soluciones habitacionales para los transportistas? Fíjese que nosotros estamos, la propia seguridad social que tiene, y nos jactamos de decir que tiene 500.000 millones de pesos. ¿Usted sabe, Ángel? Sí, 500.000 no, y lo millones. tiene. Las 5 FP. Y Y creciendo, es verdad, y creciendo. están ahí. Entonces usted dice, hermano, ¿qué es lo que la ley establece? Antes de que los trabajadores se mueran, vamos a buscarle la vía de que disfruten de su que cuarto. La ley lo establece, dice, uno de los nichos favorables al crecimiento de los fondos Y más seguro. es el tema vivienda. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que sea asequible a personas como los camioneros, como los guagüeros, como los motoconchos. Pero tú tienes que crearle a esa gente la posibilidad de que el renglón más difícil, muchas veces del aporte. Pero no falta allí una visión de los sindicatos, porque, por ejemplo, la central sindical que usted dirige, la Central Nacional Unificada de la Unidad Sindical, más Fenatrano u otras instituciones, podrían ir incorporando, pensando en tener a su alrededor gente con capacidad de formar fiducias que a su vez garanticen que muchos de los fondos que aportan los trabajadores del transporte puedan ser usados para esos fines de vivienda, como lo hace la ADP, por ejemplo. Oiga que nos planteó, por ejemplo, el mismo superintendente de pensiones, no sé si usted lo conoce. Sí, claro. Ramón Genao Contreras, claro. que es el actual superintendente de pensiones. Él nos planteó, búsquense una persona desarrolladora, estos que tienen mentalidad de Desarrollar proyectos. Pensamos nosotros entonces en el mismo Fermín Troncoso, que está frente de Copadrón. Muy brillante. Jaime Fermín. El otro Jaime, que sí, tuvo antes. sí, el que tuvo anteriormente. Pensamos en eso. Susi Gatón. Y hablamos de ese tema Susi Gastón. con la intención precisamente de luego entonces conversar con la gente de Fenatrado, de Fenatrano y de otras instituciones de esa característica, de manera que sí se puede, si hay la oportunidad, si hay las condiciones, para que nosotros tenemos que presentar, como usted dice, el plan para hacer Claro. eso. Que no es un plan sindical ahí, No, ¿usted entiende? no, es un no. plan a lo que estamos acostumbrados. Ya la ADP demostró otra cosa, que eso es entiendo posible. Ese planteamiento que hace Yanil, Sí. que Yanil dice, es posible, sí, hoy con el Claro. recurso de la fiducia, Claro. es posible, con el bono ITEVI para la vivienda, que también el trabajador puede tener acceso. Esa figura la está implementando la ADP con proyectos ambiciosos de habitaciones y de vivienda para sus trabajadores. Vamos a tener una para sus reunión. afiliados. Vamos a solicitar, tenemos una reunión pendiente con Ricardo. Con Ricardo de los Santos. Jefe de Fenatrado, precisamente con el interés de comenzar a ver esto. Porque, Ángel, la vivienda es uno de las respuestas fundamentales que una sociedad puede darle a su clase trabajadora. Sea del nivel que sea. Señores, la vivienda significa estabilidad, mejoría del entorno, control ambiental, control de delincuencia. Todo eso significa la vivienda. Hagamos un paréntesis ahí. Seguridad. Usted que ha referido a Ricardo de los Santos. Sí. No sé si usted ha notado este cambio de orientación que tiene Fenatrado. Mire cómo ha estado en convivencia con los empleadores, con los empresarios dominicanos, en procura de buscar soluciones comunes
al problema del transporte de la carga en la República Dominicana. ¿Es saludable este tipo de convivencia? Usted que tiene una experiencia tan amplia del sector sindical, don Pepe. No, yo pienso que ha habido un cambio radical de la imagen de Fenatrado a través de esta nueva direccionalidad que ha tenido, al punto que hoy Fenatrado crea un respeto enorme. Mucha gente tenía el deseo de investir a Fenatrado. Se logró una sentencia contraria a ello en un momento determinado. Que no es contraria a Fenatrado, pero sí, la gente la gozaba como si fuera contraria a Fenatrado. Pero esa actitud de la dirección manejó tan bien esa situación que ha logrado que mucha gente inclusive ni hable de la sentencia ya. Y lo que se habla sea de diálogo, de hablar. Yo hablaba con Pedro Brache, presidente del CONE. Del CONE. Y él decía que el interés de ellos ya con Fenatrado no era entrar en una disputa de guerra, de desplazamiento. Tienen que convivir. De espacio, sino de convivir. Ellos producen la carga, claro, y Fenatrado la transporta. Pues, entonces obligados tienen que convivir. Y hay que reconocer que Fenatrado inclusive lo libera a ellos de una carga. Y de una responsabilidad. De una carga también, una responsabilidad enorme. Claro. Porque Fenatrado hace un papel que si tuvieran que hacerlo ellos, tuvieran que contratar trabajadores. Claro. Y tener un camión parado ahí. Tener un camión parado ahí para un día que hacer una carga. Que no es fácil hacer eso. Entonces, Fenatrado en alguna forma es un alivio, ¿verdad? En vez de otra cosa, para el sector empresarial dominicano. Y creo que eso ha hecho que como usted dice, ¿verdad? Esa imagen de un Fenatrado antes de que solo se hablaba como de conflictividad, hoy es otro, hoy tiene otro comportamiento, otra actitud. Con el desarrollo de nuestro espacio La Voz del Camionero. Hoy un tema bastante interesante que yo sé que los camioneros, sector agrícola y otros sectores le han prestado muchísima atención porque son de los más perjudicados y los más necesitados de ser incluidos en este sistema de seguridad social. Para mí fue un placer, Ángel, poder compartir escenario nueva vez contigo. Vamos a dar seguimiento a este tema porque la seguridad social es una necesidad y un derecho constitucional de todos los dominicanos, no de una parte de los dominicanos, no, de todos los dominicanos. Claro que sí, nos vemos el próximo domingo con una entrega más de La Voz del Camionero, tu voz oficial.